Todo lo que sucedió en los tres libros ocurrió en un único minuto de la vida de la ciudad de Caracas. Y si uno se pone a pensar en cada minuto de la vida de la ciudad, están sucediendo simultáneamente miles de historias, se están contando miles de otras historias, y eso hace que, por supuesto, lleguemos a prácticamente si nos ponemos a recopilarla, se podrían hacer cientos de estos libros. Es más, se podría hacer un libro diario, y hasta dos, con todas las cosas que se recogen. Yo recogí todo esto en las calles, recogí todos estos materiales entrando a distintos lugares. Recuerdo, por ejemplo, haber entrado a una peluquería a preguntar por una persona amiga, y en el momento en que estaba preguntando, una persona le contó a otro una historia que, como era extensa, la incluí en otro libro, un libro llamado Cuando se me pase la muerte, que también fueron historias escuchadas, pero historias muy largas. Y esa persona estaba contando de una pareja que vivía discutiendo y vivía peleando, y cada vez daban mayores demostraciones de estarse separando, de que se odiaban, de una cantidad de cosas. Y el último capítulo, cuando terminó de contar la historia, resulta ser que estas dos personas salían en la prensa, en la página de sociales del diario El Nacional, abrazados y muertos de la risa. Y así se llama el relato, Abrazados y muertos de la risa. Y cosas por el estilo. Lo que pasa es que ese libro iba a estar incluido adentro de la novela, iba a formar parte de ella, pero al final me di cuenta que con solamente los textos tenía para poder trabajar. En Escombros y Reliquias, bueno, pues como les he mostrado, hay una gran cantidad de historias, todas muy breves, como verán. Hay hasta 4 y 5 en 2 páginas, como por ejemplo de la era del espacio. No estoy de acuerdo con que a este tiempo se le llame la era del espacio. Está bien por lo de los viajes a la Luna y a otros planetas, pero aquí abajo la cosa es muy diferente. Cada vez hay menos espacio donde vivir, donde respirar, donde sentirse libre y donde estacionar. Trata de conseguir un lugar donde dejar tu carro cuando vas al centro, y eso de la era del espacio te va a sonar como la mayor falacia que hayas oído. Vamos a ver. Bueno, no sé. Este fue, después de mucho haber escrito, me di cuenta que me faltaba un sicario. Y entonces me fui al retén de Katia a tratar de conseguir un sicario. Por supuesto no lo conseguí, pero me dieron un dato, y fui a Los Ruices y conocí a un tipo que trabajaba en una publicidad, y esa era su fachada para él trabajar como sicario. Entonces me contó varias cosas, y una de estas fue al primero que le corté el pescuezo. Al primero que le corté el pescuezo, le tuve tanta lástima que a los pocos días lo fui a visitar al cementerio. Y ahí fue que me agarró la policía y me metió en esta celda, donde mal que bien, yo diría más bien que mal, porque todavía estoy vivo, gracias a Dios, mal que bien he salido adelante, y siempre, antes de que alguien me haya podido concretar algún daño, el dañado ha sido él. Aunque yo no sé cuándo se me pondrá el santo de espalda, y ahí sí es verdad que no la voy a contar. Pero eso me lo contó él en pasado. Yo lo pongo como si fuera en presente para diferenciar entre esta historia y otra historia que aparece en otro momento, ¿no? Por ejemplo, que todos en cierto momento debimos escuchar. Y siguiendo con nuestra programación habitual, vean a continuación El hombre invisible. Adelante, buenas tardes. Está este otro, que lo escuché en el Museo de Bellas Artes. Nené, deja eso. Eso no se toca. Uno viene aquí al museo es a ver, no a tocar. Apréndete algo. Todo lo que tú ves aquí es caca. Cuando a uno lo jubilan del trabajo, lo deberían jubilar de todo.
de la mujer, de los hijos, de la familia, del teléfono, de las cosas que a uno le gustan y de las que no le gustan, de lo que uno come, de los amigos. Si no, uno se queda igual, sin trabajo, pero igual. Este lo escuché por una casualidad de esas extraordinarias, ¿no? En torno al paraíso perdido de John Milton, el célebre libro, el gran poema de John Milton, el inglés. Estaba lloviendo, yo iba pasando por Sabana Grande y tuve que entrar a la librería Las Novedades, que estaba ahí en ese momento al lado de la jefatura. Y en ese momento escuché esta maravilla. Señor, señor, por favor, mire, ¿me puede decir si tiene el libro? Ya va, es algo que tiene que ver con... Ya va, que lo tengo anotado por aquí. Ay, no está, ¿dónde habré puesto el dichoso papelito? Es un libro para mi hija, se lo pidieron en una clase de bachillerato. Ay, señor, qué pena me da con usted. Aquí en la cartera no está, ¿dónde lo habré puesto, Dios mío? Tampoco está en la polvera. Ay, espere un momentico, déjeme revisar aquí en el sostén. Ay, sí, aquí está. El libro se llama El Paraíso Perdido y el que lo escribió fue un tal Milton. No lo tiene, ¿y dónde cree usted que lo puedo encontrar? Imagínense la maravilla de toda esa frase, esa serie de frases que tuvieran que ver con algo que estaba perdido en un libro. Sigamos viendo a ver qué otra cosa. Que yo había, como les dije, había hecho mi tarea, pero resulta ser que no tenía, ¿cómo se llama? Previsto que esta tarde se presentaba el libro. Me vine a enterar también esta mañana. Mire, así, desde que llegó el posmodernismo, todo es a lo laico, hasta las ideas son a lo laico. Por eso es que en este país no hay pensadores que valgan la pena, ni líderes de verdad, y por esa misma razón es que los políticos son tan inconsistentes. El dragón. Eso de que Adrián no sabe por qué le dicen el dragón es mentira. Claro que lo sabe. Es que él, antes de que le arreglaran la dentadura, tenía tan mal aliento que un día trató de encender un cigarrillo y cuando acercó el fósforo a la boca se levantó una llamarada. Sopa de letras. Pero hay que ver, Virgen del Carmen, que este hijo mío sí es bien ocioso y grosero, igualito al papá. ¿De dónde sacaste eso de escribir groserías con la sopa de letras, ah? Deja que regrese tu papá del trabajo, que se lo voy a decir para que te dé una paliza. Y bueno, no sé, si tienen alguna pregunta que hacer. ¿Por qué lo llama novela cuando tiene este problema? Mira, esto tiene una historia muy curiosa. Este libro fue escrito en el mismo año en que se abrió el primer concurso de novela Alfaguara en España. Como Alfaguara tenía casas matrices con editorial propia en distintos países, era fácil, uno llevaba a la casa matriz de cada país, llevaba los libros, no tenía que enviarlos por correo. Este libro tenía 582 cuartillas, 582 páginas en papel bond, es decir, más de una resma de papel. Y pedían 5 ejemplares, así que se imaginarán ustedes, más de 2.500 fotocopias tuve que hacer. Hoy en día no podría hacerlo. Entonces lo envié al concurso, lo entregué aquí en Los Ruices, en la casa matriz de Santillana en Venezuela, y como 3 semanas me lo devolvieron descalificado porque consideraron que era un libro de cuentos. Bueno, me quedé con mi cantidad de papel. Por fortuna me lo devolvieron en la misma caja en que yo lo llevé. Pero resulta ser que abrieron la Bienal Mariano Picón Salas de Mérida varios meses más tarde. Y entonces ahí sí hice el esfuerzo de enviarlo por MRW hasta Mérida, y llegó y bueno, y después de
algunas deliberaciones, el jurado decidió que este libro era el ganador. Entonces obtuvo el primer premio de la Bienal Mariano Pi González. Cuando a mí me entregaron el diploma, decía premio de Bienal Mariano Pi González a la novela La Comedia Urbana. Esa es otra historia. Sí. Entonces, lo que sí es que, claro, es una novela construida por cuentos. Porque es una novela. Se dice, según ¿cómo se llama? Las definiciones que dan en las escuelas de letras, que una novela tiene los mismos personajes o diferentes, transcurre en un mismo lugar y en un tiempo determinado. Esto transcurre en un minuto de la ciudad de Caracas y tiene 720 personajes que hablan eso que yo llamo monólogos dialogados, porque fíjense que siempre es alguien diciéndole algo a otra persona. Entonces, a partir de allí se puede decir que hay 720, hay 1440 personajes en acción, aparte de aquellos de los cuales se habla. Entonces, por supuesto, si nos atenemos a la definición básica de novela, es una novela, pero también es un libro de cuentos. Y como le decía, como está hecho en 3 actos y son todos pequeños monólogos, también es susceptible de ser considerada una obra de microteatro. Yo estaba pensando en eso. De muchos textos de microteatro. De hecho, yo asistí, me invitaron en un grupo de teatro que hizo una adaptación para hacer una demostración. Y yo la llamé demonstruación, porque en realidad mataron una cantidad de textos. Es decir, hubo un instante en el que yo me paré y me fui porque sentía que estaban asesinando mis textos. La forma como los actuaban verdaderamente no tenía nada que ver con la buena actuación ni nada por el estilo, y me tuve que parar e ir, porque lo otro es asistir casi que a una masacre de unos hijos. Nos había hablado de que los 3 actos habían sido estudiados en distintos países y nos habló de una sola opinión sobre que lo consideraban que era mentira. ¿Qué otro No, bueno, que... exacto. Los libros fueron estudiados como un asomarse a la Venezuela de los años 90 del siglo XX, que en realidad fue eso, pero hoy en día uno la lee y descubre que tiene una gran vigencia, siguen teniendo vigencia muchos, la mayoría o la casi totalidad de los textos, que fue lo que me preocupé de hacer. Por eso fue que eliminé de 5.100 y tantos textos hasta llegar a 720. El resto fue cortar y cortar y cortar, borrar en la computadora, hasta que quedaron más o menos como 750, y con eso se construyó el libro. Pero sí, fue estudiado como eso. En España hubo personas que, bueno, lo consideraron, una persona que lo consideró uno de los grandes libros escritos en el continente americano en el siglo XX. No creo que llegue a tanto, pero bueno, pero le agradezco a esa persona que lo haya dicho. Además, una persona dedicada a la investigación de la literatura en el continente americano, y me pareció que de una forma u otra, bueno, era como un elogio quizá inmerecido, pero bueno, si esa persona lo consideró así, bien. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar sobre las cosas que uno hace. Cualquier persona que compra un libro de uno, lo mínimo que tiene es el derecho de decir si este libro le gustó o no le gustó, si valió la pena la inversión o no valió la pena. Muchísimas personas, y tengo entre mis lectores hace poco fallecido Eleazar Díaz Rangel, que era director de Últimas Noticias, a quien me habló del libro Maravillas y dijo que le había encantado y toda una cantidad de cosas. Y a cada rato me topo con personas en la feria que ya lo han leído y dicen que les gustó muchísimo y bueno, que se han reído mucho con unas cuantas historias. Entonces, bueno, en líneas generales siento que el libro cumplió con lo que tenía que cumplir, o lo que uno espera que cumpla un libro con sus lectores,
que es que a los lectores les agrade, que los lectores sientan agrado de leerlo y después sientan tristeza de abandonarlo. He notado que nos ha leído historias muy agradables. Y cuando escuchas historias tristes o no tan agradables, también aparecen. Fíjate, por ejemplo, en Civilizada Barbarie, el último capítulo, lo escuché. Esto tiene una pequeña historia. Yo estaba rodeado de amigos en la inauguración del estudio de una amiga pintora. Estábamos hablando varios y estos amigos estaban riéndose de que decían que todas las cosas que yo cuento, me las invento, son mentiras, no son reales como yo digo que son. Y entonces en ese momento estábamos viendo unas jaulas de pájaros que en vez de pájaros contenían muñecas de trapo. En el momento que ellos estaban diciendo que todas mis historias eran falsas, eran inventadas, eran imaginarias, llegó una señora y una señora se quedó viendo las jaulas con muñecas de trapo y me puso la mano aquí, en el brazo, y empezó a contarme esta historia. ¿Qué idea tan bonita ha tenido la señora de la casa al poner muñecas de trapo dentro de las jaulas? Eso es 1000 veces preferible a tener ahí metido a un pobre pajarito que no merece esa prisión porque no ha hecho nada malo. Cuando a mi esposo lo mandaron a estudiar a Madrid, yo fui con él y estuvimos allá poco más de 3 años. Un día yo iba entrando al edificio donde vivíamos y el portero me salió al paso, preguntándome si a mí me gustaban los pájaros. Yo le dije que sí y entonces me regaló una canaria que al parecer se había escapado de por allí cerca y que él había atrapado echándole un paño encima. A la canaria la llamé Caracas, la metí en una jaula que compré y a los pocos días, como la vimos triste, le compramos un machito para cogerle cría. Usted puede creer que la canaria tuvo desde entonces y hasta que volvimos a Venezuela 18 casales de canaritos. Yo tenía la jaula en un rincón de la cocina y ocupaban desde el piso hasta el techo. Uno no podía entrar en la noche a la cocina y encender la luz porque de inmediato todos se ponían a cantar. Los tuvimos con nosotros hasta que nos vinimos. A algunos los vendimos, pero a la mayoría los regalamos, porque ya teníamos el viaje encima y no podíamos traernos. Solo nos quedamos con Caracas por cariño y porque hacía poco había enviudado. Uno lee, sabe, y un día comprendí que eso de tener un pájaro metido en una jaula era malo, porque pasar toda la vida metida en el mismo sitio, además de aburrido, tenía que ser muy poco estimulante para vivir. Así que me puse de acuerdo con mi marido y mis 3 hijos y un domingo llevamos a Caracas al Parque del Este y la sacamos de la jaula. Pero qué va, ella no se quiso ir. Nosotros le decíamos, vete Caracas, eres libre. Y nada, la pobre lo que hacía era mirarnos con miedo, como diciendo con los ojitos, no me dejen aquí sola, indefensa, que no me sé valer por mí misma. Al fin, después de tenerla un rato dando brinquitos detrás de nosotros, la metimos otra vez en la jaula y la llevamos de nuevo a casa. Caracas era tan mansa que Luis Guillermo, mi hijo menor, tenía un carrito de esos que se manejan a control remoto y el juego favorito de él, tan pronto llegaba del colegio, era sacar a Caracas de la jaula, ponerla en el asiento delantero del carrito y pasearla por el apartamento. A todas estas, Caracas sacaba la cabecita por una de las ventanas del carro y por la cara que ponía se sentía contenta. Eso duraba hasta que Luis Guillermo se cansaba del juego y la devolvía a la jaula. Cuando la pobrecita murió, yo la enterré en el jardín del edificio donde vivimos, debajo de un rosal, y le dije estas palabras: a ver, Caracas, te dejo en este lugar para que la libertad que no disfrutaste como pájaro, la disfrutes ahora como flor. Bueno, esas son las historias que uno recoge en esta ciudad. Historias maravillosas, historias tristes, historias alegres, historias bellas. Pero la ciudad está llena de historias y el mundo está lleno de historias. Entonces, los escritores, cuando no tenemos nada que se nos ocurra, podemos salir a la calle y escuchar a la gente hablar. Y escuchamos a la gente y tenemos muchas cosas. Hay un capítulo por allí de un día que yo subí a un carrito por puesto. Y entonces se me sentó al lado un señor que me dijo que él vendía billetes de lotería. Pero que entonces
Él lo que hacía era que, por ejemplo, él iba a vender el 33, el terminal 33. Y entonces caminaba por la ruta que él transitaba de día vendiendo los billetes. Y entonces empezaba a gritar a medianoche, el 33, el 33. Y luego pasaba en la mañana y todo el mundo se los compraba porque creía que había soñado con el número. Así que fíjense qué maravilla de historia, ¿no? Otro señor me dijo un día que cuando consiguiera tarjetas de visita o de presentación, de esas que uno entrega con su nombre y eso, para que lo conozcan, lo llamen por teléfono, que cuando viera tarjetas tiradas en la calle se las recogiera, que él me pagaba por esas tarjetas. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y qué haces tú con eso? Y él me dijo, bueno, mire, lo que pasa es lo siguiente, yo soy vendedor. Y cuando yo voy a vender algo, le digo a las personas, si la tarjeta está pisada o sucia, mucho mejor. Le digo que yo iba caminando por un sitio en Tokio, en Nueva York, en París, por allí lejos, lo más lejos posible, y de repente fui a cruzar una calle y vi la tarjeta en el suelo. Y entonces la recogí porque hablaba de un venezolano, de un compatriota. Y yo dije, qué importante debe ser esta persona para que una tarjeta suya esté rodando tan lejos allá de la patria. Y entonces yo me presentaba en su oficina a venderle lo que estaba vendiendo, y esa persona me lo compraba todito porque creía que de verdad la tarjeta yo la había encontrado por ahí. Wow. Ahora imagínense ustedes todas las cosas que uno encuentra y todas las cosas que uno escucha en la calle o que la gente le habla a uno. Yo como tengo cara de cura, la gente se me acerca casi que a confesarme cosas y bueno, las escucho y maravillosamente bien, mire todo lo que sale. Bueno, no sé si cerramos o... Sí, ya.